casa, este es mi hogar, un lugar seguro para volver a empezar. Somos Bethesda, somos familia, un lugar de restauración para volver al primer amor. Cristo es el centro, Bethesda, un lugar de encuentro con Dios. Ahora sí. ¿Cómo está? Oh, me dejaron despeinados, ¿eh? No, es una broma. Qué alegría de poder estar juntos en esta tarde ya, un tiempo especial que hemos apartado para reunirnos en torno a la presencia del Señor, en torno al nombre de Jesús y también en torno a lo que significa ser parte de una familia, la familia de Dios, una familia espiritual. Y qué bueno que podamos estar acá en este tiempo helado, porque pucha que hace frío en la mañana, ¿no? ¿Cuánto tuvieron la tentación de quedarse acostados? Yo tenía esa tentación, pero sabía que tenía que venir a predicar y me levanté por ustedes. No, es solamente broma. Confesar para sanar. Quiero confesar algo para partir, ¿ya? Cuando hablaba acerca de este mensaje, bueno, yo preparo generalmente la serie de predicaciones y por alguna razón me puse ahí en esta predicación. No necesariamente porque yo quería predicar del tema, sino porque hacemos los calendarios, vemos quién va a salir, quién no va a salir, tratamos de ser equitativos, quién predica, quién no predica. Bueno, ahí hay una lucha interna, pero eso no lo vamos a comentar otro día. Nos pegamos codazos, quién va a predicar. Bueno, todas esas cosas que son súper interesantes y súper amenas que un día se las voy a comentar si es que vienen al retiro de servidores. Si no, no se las voy a comentar, ¿ya? Y yo decía, ¿cómo abordo este tema? Porque generalmente entendemos la confesión como un principio aplicado a la restauración. Pero ¿cómo lo hacemos desde la dimensión de la vida discipular? Y precisamente en esta semana, Dios me llevó a confesar algo. Gracias a mi esposa, ahí estuvimos orando, compartiendo, y viví el principio en primera persona. Y me di cuenta que efectivamente la confesión es parte de un principio que no solamente se aplica en un tiempo particular de restauración, sino que se aplica en toda la vida discipular. Pablo, en Romanos capítulo 7, dice que todos nosotros tenemos un gran problema. Y el gran problema es que mientras no seamos glorificados, vamos a lidiar con el pecado. Todos nosotros, quiero decirles lo siguiente, todos nosotros estamos constantemente luchando con el pecado que mora en cada uno de nosotros, que se expresa de distintas formas, ¿no? En algunos es una falta moral, en otros tiene que ver con su propio carácter, en otros tiene que ver con sus emociones, pero todo eso nos va a alejar del propósito de Dios, del deseo de Dios de poder caminar en torno a su seguimiento. Y por tanto, debemos aprender e introducir en nuestra vida como discípulas y discípulos de Cristo el hábito de la confesión. ¿Ok? Eso es como preámbulo. Y quiero hablarle acerca de David. David, yo sé que está ahí en la gloria. Yo soy igual que tú, así que no te voy a jugar en este día. Y vamos a situarnos en el Salmo 32, pero lo vamos a leer más adelante porque nos vamos a ver el resultado de la confesión a través del Salmo 32, que es un masquil. ¿Qué significa masquil? Es un salmo de enseñanza, de advertencia. El Salmo 32 fue escrito una vez que David recibió el perdón de Dios. El Salmo 55 fue el salmo que escribió, por ejemplo, cuando él fue confrontado por el profeta Natán. Pero el Salmo 32 es un masquil. La palabra masquil, aunque los eruditos no llegan a un acuerdo, significa algo así como enseñanza o advertencia. Es decir, escribe este salmo poéticamente para darnos
una advertencia y una enseñanza a los que pueden escuchar precisamente las oraciones que están escritas en ese salmo. Entonces lo que quiero ver hoy día es acerca de David. ¿Cuál fue el pecado de David? Quiero escucharlo. Ya, Betsabé. Ya. Betsabé. O sea, si hago una encuesta, ¿de qué se acuerdan de David? Aparte de que mató a Goliat, ¿de quién más? ¿Ah? No fue a la guerra. Ya, qué bueno, ya. Mató a Urías, ¿cierto? Hoy se fueron sumando los pecados. Cuando hablamos debe saber en qué estamos pensando. Todos pensando en el adulterio, ¿no? Y lo que vamos a reconocer antes de entrar al principio de la confesión es cómo se va generando un proceso que todos nosotros experimentamos que tiene que ver con la concepción del pecado. La Biblia dice que el pecado nace, voy a ocupar una palabra media rara, de la concupiscencia, me acordé del niño predicador, de la concupiscencia de nuestros corazones, es decir, nace desde nuestro ser interior. Pablo dice, ¿quién me podrá librar? Miserable soy del pecado que está en mí. Entonces vamos a observar en el ejemplo de David cómo la crisis moral fue el último eslabón precisamente de una serie de acciones que determinó su caída. O mejor dicho, fue el último pecado que vino a poner la guinda de la torta, porque él pecó anteriormente y la palabra de Dios hoy día nos va a hablar acerca de esto. Nosotros hemos construido el mito que la relación de David con Betsabé nace de un simple romance pasional. Graso error. Hoy día voy a liberar a Betsabé de una mala fama que ella no tuvo, porque la Biblia nos va a mostrar ciertos elementos que son importantes a reconocer. La realidad bíblica, que está ahí situado ahora en 2 Samuel capítulo 11, voy a dar lectura a los primeros 4 versículos, no va a hablar no solamente de un pecado de carácter sexual, no va a hablar de un crudo abuso del poder de un rey. Miren lo que estoy diciendo. Lo que el escritor bíblico, el que escribió Samuel, no pretende demostrarnos que David cometió un pecado de carácter sexual. No, lo que pretende es mostrarnos que él cometió sistemáticamente abusos en torno al espacio donde Dios le había puesto. Y eso es lo que quiero compartir antes de meternos en el Salmo 32. Vamos a leer los primeros 4 versículos de 2 de Samuel, capítulo 11. Me saco los lentes porque a esta altura ya lo necesito, ¿ya? En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab. ¿Quién era Joab? Su general principal, con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Guárdese ese elemento. ¿Dónde se quedó? No fue a la guerra, se quedó en casa. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguasen de quién era y le informaron. Se trata de Betsabé, que es hija de Elián. Paréntesis, ¿quién era Elián? Era uno de los valientes de David. Solamente lo dejo ahí como un dato, ¿ya? Y esposa de Uría elitita, o el eteo según lo que dice la Reina Valera 60, la sacrosanta Reina Valera, ¿ya? Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa y hacía un poco que Betsabé se había purificado de su menstruación. Es decir, lo que el escritor bíblico recalca al final es que el padre del hijo que iba a tener iba a ser precisamente David porque no estaba menstruando.
tres cosas importantes con respecto a este proceso. Número uno, el primer pecado que cometió David fue el pecado de la complacencia. Es decir, se dejó estar. En algún momento todos nosotros comenzamos a pensar o idealizar que ya tenemos superadas ciertas áreas en nuestra vida. Y eso no es así. Todos nosotros, sin excepción alguna, tenemos áreas vulnerables. Lo voy a volver a decir. En el carácter, en cómo nos comportamos moralmente, en términos de nuestras emociones, son áreas vulnerables que requieren una constante revisión. Es decir, que tenemos que estar pendientes, atentos a que se enciendan las alarmas con respecto a esas áreas. Por alguna razón, si usted ve el capítulo anterior, después del triunfo de David sobre los amonitas, David se sintió conforme. Él cayó en un estado de complacencia. Él pecó y el primer pecado que ejerce David es ser complaciente consigo mismo. Comenzó a vivir las victorias del pasado. Comenzó a sentirse en un espacio seguro. Estaba ahí en el palacio. Se había olvidado que Dios lo había sacado de un lugar y él comenzó a creerse el cuento de ser rey. Todo pecado germina de aquellas áreas en nuestra vida que muchas veces la hemos rendido a Jesús, pero con el correr del tiempo vamos cayendo en estado de complacencia. Cuidado, cuidémonos. La complacencia es un pecado y nos puede estar exponiendo. El primer pecado entonces, ¿cuál es? Complacencia. Pero no solamente eso. Versículo 2. Una tarde al levantarse David de la cama, es decir, estaba ahí echado, ¿no? Como muchos de nosotros nos gustaría estar el día de hoy, comenzó a pasearse por la azotea del palacio. Quiero solamente graficar cómo era la ciudad de Jerusalén, ¿no? El palacio del rey estaba en una parte alta de la ciudad, por tanto tenía una percepción o una imagen de todo lo que ocurría en la ciudad. Es decir, tenía una vista privilegiada, panorámica. Ahí estaba situado el palacio del rey. Y era por dos razones. Número uno, porque era el lugar más alto, era el lugar más inexpugnable, más difícil de llegar. En términos de cualquier sedición interna o cualquier guerra externa, estaba ahí, arriba. Pero también le daba un rango por sobre el resto del perraje. Estaba buscando la palabra y se me ocurrió la palabra perraje. Es decir, se construyó porque Jerusalén fue conquistada por el propio David. Un palacio en un lugar de altura. Algo estaba pasando en el corazón de David. Se comenzó a creer rey. Y estaba ahí, en ese espacio de orgullo que muchas veces vamos construyendo en nuestra propia vida. Nosotros vamos construyendo palacios y comenzamos a deambular en la azotea y comienzan a aparecer las oportunidades, ¿no? La complacencia, el orgullo. Segundo pecado, orgullo. Ya vamos bien, ¿no? ¿Se siente identificado con uno de esos, no? Porque si le hablo de David con Betsabé, usted va a decir, yo nunca he tenido un encuentro con otra persona fuera del matrimonio. No, quiero que usted se pueda identificar con el proceso de David como yo me identifico con él. Lo tercero, estaba ahí. Y desde allí, desde un lugar privilegiado, vio a una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era sumamente hermosa. Y aquí viene la primera desmitificación con respecto a la figura de Betsabé. Betsabé no se estaba bañando para seducir al rey. Según lo que dice el capítulo 4, Betsabé se estaba bañando para purificarse después de la menstruación. Es decir, el rey ocupó su situación privilegiada para espiar a una mujer que estaba cumpliendo con la ley de Dios. El rey, el hombre conforme al corazón de Dios.
De aquí viene, ¿cuándo llevo 3 pecados, no? No sé si es el tercero o el cuarto. El cuarto pecado, o el tercero, es el deseo de satisfacer su carne. Porque quedó ahí atrapado. Quedó mirando a la mujer que se estaba bañando y vio que era hermosa. Pero esta mujer no se estaba bañando para seducirlo. Se estaba bañando porque quería cumplir con la obligación, los reglamentos del Señor sanitarios, la ley de Dios que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Vamos en 3. No solamente eso, ya vamos en 3 pecados por lo menos, ¿ya? Sigamos ahí, pobre David. Yo soy igual que tú. Vamos a crear un hashtag, ¿no? Todos somos David, ¿ya? Ya, todos somos David, ¿ya? Para sentirnos identificados con él. Ya, seguimos avanzando. Mandó que averiguaran quién era. Es decir, ocupó el Estado, estoy hablando en serio, ocupó el Estado para sacar información. Me acordé de Monsalve, no sé, pero... Oye, estas cosas que pasaban en el mundo antiguo, pasan en el mundo menos. Ocupó la inteligencia del Estado para saber quién era. Es decir, se apropió de recursos que no tenían públicos para su propio beneficio. ¿Cómo se le llama eso técnicamente? Corrupción. Sacó ventaja. Fue corrupto. Es verdad, era el rey. Pero ocupó esa plataforma para instrumentalizar y averiguar quién era esta mujer. Cuarto pecado. Quinto pecado. Le llegan los informantes. Esta mujer es hija de Elián. ¿Quién era Elián? Yo lo mencioné anteriormente. Era un valiente David, un hombre que dio su vida por el rey. Y no solamente eso. Era esposa de Urías el Eteo, un hombre que estaba en el frente de batalla por él. El quinto pecado, ya perdí la cuenta, es la traición. David conforme al corazón de Dios. Todos somos David. ¿Eh? Entonces, cuando ya tenía todo eso, entonces David ordenó que la llevaran a su presencia. Cuando alguien iba a golpear la puerta en el nombre del rey, no era decirle, yo no quiero ir. El rey te mandó a llamar. Y tenías que ir. Y no solamente eso, y lo más terrible, y cuando la llevaron a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. No fue una relación consensuada. David abusó de Betsabé. Así que saque esa imagen de las películas donde Betsabé lo induce. Todo parte desde la complacencia. Por eso que cuando es confrontado por Natán dice en el Salmo 55, ¿no? 51, perdón, gracias. Salmo 51. Y describe y comienza diciendo, ten piedad de mí, Dios mío. Porque el pecado que todos le llamamos el adulterio de Betsabé, no necesariamente es así. Es una seguidilla de prácticas que comenzaron simplemente porque él se dejó estar. Ahora, aquí me quiero detener y quiero invitarle a que se pueda colocar en pie. Porque vamos a orar. Porque si yo sigo el mensaje de largo, usted va a decir, esto no es para mí. Y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos comience a revelar. Cierre sus ojitos, por favor. Y va a orar conmigo. Señor Jesús,
Yo en este día expongo mi vida delante de ti. Mis intenciones, mis motivaciones, mis acciones, mis pensamientos, mi voluntad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ahora, para lo que resta del mensaje, comienza a hablar a cada corazón y desnuda realidades que yo no conozco, para sanar, para impactar, para transformar. Te pido esto, Señor, con mucha humildad, en el nombre de Jesús. Que aquellos que se miran a sí mismos con una condición altiva, Señor, puedan ser quebrantados. Que aquellos que se miren a sí mismos desechados puedan encontrar en tu gracia la oportunidad de acercarse a tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, por favor. Entonces, ya hablamos acerca de David. Pero David, según lo que dice Hechos 13:22, es un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿cómo es eso? Si acabamos de escribir por lo menos 6 o 7 pecados. Es porque en David había un principio espiritual permanente y había una necesidad de poder reconciliarse permanentemente con el Señor. Vamos a ir, por tanto, ahora al Salmo 32, porque como decía anteriormente, el Salmo 32 es un masquil, un salmo de advertencia, ¿ya? De advertencia. Y vamos a estar leyendo los 5 primeros versículos para entender qué vivió David posterior a lo que significó su restauración y su perdón. 2 cositas importantes antes de entrar al Salmo. Sabemos que David es confrontado por el profeta Natán y lo que se llama la parábola jurídica de 2 Samuel 12. Y sabemos que David se arrepintió, ¿no? Profundamente. Y yo solamente quiero señalarle esto para ver la gracia de Dios, ¿no? Porque Betsabé fue restaurada y restituida por parte de Dios, al punto que uno de sus hijos iba a ser Salomón. Y de eso se encargó Dios. Cuando David se volvió a casar con Betsabé, no es porque la amaba, sino porque entendió que debía restituirla por el daño que le había hecho. Y Dios se encargó de eso en la vida de Betsabé. Así que, Betsabé, limpiamos tu nombre hoy día, ¿ya? Bueno, Salmos 32, del 1 al 5. Dice así, los versículos 3 y 4. Mientras guardé silencio, mi cuerpo se iba consumiendo por mi gemir todo el día, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí, mi fuerza se evaporó como el calor del verano. Lo primero que quiero señalar en este mensaje con respecto a la confesión como una clave en la vida discipular es que los silencios son peligrosos. Siempre. Hay un peligro en no confesar. Por eso que el Señor permitió que este principio estuviera en nuestra mano permanentemente. ¿Por qué? Porque este principio activa que la gracia de Dios sea derramada sobre nosotros. Y nosotros enfrentamos la vida solamente en función de que Dios derrame de su gracia sobre nuestras vidas, ¿no? Entonces, David describe su proceso interno en cuanto él guardó silencio, como muchas veces nosotros guardamos silencio con respecto a motivaciones, actitudes, emociones, acciones, y que la guardamos en torno a lo que significa la no confesión. Mientras guardé silencio, mi cuerpo se iba consumiendo por mi gemir todo el día. Había algo interno que estaba ocurriendo en él, ¿no? Él sabía que había hecho lo malo delante de los ojos de Dios, porque de día y noche tu mano pesaba sobre mí. Su conciencia
estaba marcada por sus acciones. Y no solamente eso, sino que mi fuerza se evaporó, mis energías. Cuando no confesamos, caemos en un proceso de desgaste. El origen de la anatomía del silencio nace precisamente en el proceso en el cual nosotros nos sentimos confortables en nuestros palacios que hemos construido para cada uno de nosotros. Y cuando construimos palacios, simbólicamente hablando, lo que estamos negando es la realidad del reinado de Dios sobre nuestras vidas. Podemos cantar que Jesús es Rey, podemos afirmar que Jesús es el Señor, pero en la vida práctica hemos construido palacios donde nos sentimos seguros, donde hemos construido planos de superioridad frente al resto, y esos espacios son espacios de silencio y son espacios peligrosos. ¿Por qué muchas veces no confesamos? ¿Cuál es la razón de no aplicar este principio en nuestras vidas? En el caso particular de David, el pecado fue gestado en el confort del palacio, donde el orgullo nos ciega. Y en cierto modo, la ausencia de confesión es una evidencia de orgullo en nuestra vida. Porque al no confesar, lo que estamos señalando es que no necesitamos de Dios, pero tampoco necesitamos de otras personas. Nos estamos planteando en nuestra relación con Dios, en nuestra relación discipular, como personas independientes, autovalentes, entendido la autovalencia en este contexto como orgullo, como altivez. Construimos estos palacios, muchas veces no confesamos esto porque nos sentimos que esto no está mal o simplemente porque nos da vergüenza o nos llena el corazón de culpa. ¿Y qué produce eso en nosotros? Lo que dice el salmista, produce un proceso de desgaste. El silencio desata una progresiva destrucción de nuestro ser interior. Cada vez que yo me guardo algo y no lo confieso, el principal dañado no es la persona de mi alrededor, es mi yo interno. Mi relación con Dios se ve afectada, mi relación con los demás se ve afectada, se produce un proceso de desgaste. Te extravías en los propósitos de Dios. Si hay algo que tiene el pecado en nuestra vida, que ni siquiera el diablo tiene esa capacidad, es de alejarnos de los propósitos de Dios. Porque quiero decirle que aunque usted piense que el infierno entero está preocupado de usted, ya tenemos la victoria asegurada. Lo único que rompe los propósitos de Dios tiene que ver con nuestras definiciones. Pecado significa errar en el blanco de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Y cómo se sostiene esa dinámica del silencio? A través de lo que llamamos la fachada, es decir, la hipocresía, que es un letargo que nos hace sostener nuestra vida espiritual a través de falsas apariencias. Es lo que llamamos la cultura de la selfie, ¿no? Para lo que vinieron ayer al retiro de matrimonio, o al tiempo de matrimonio, al encuentro de matrimonio, o la cita de matrimonio. Hoy día muchos faltaron, no sé por qué, pero ¿es otra historia? No voy a repetir lo que dijo la pastora Gilda, ya, porque no lo puedo repetir desde el púlpito, ya. Y caemos en una especie de letargo de carácter religioso. Intentamos sostener una apariencia pensando que Dios puede ser burlado. Claro, las personas pueden ser burladas, pero Dios no puede ser burlado. Y nos insensibilizas frente a lo que significa la frescura espiritual. Cada vez
que estamos insensibles a lo que Dios quiere de nosotros, probablemente, no digo siempre, haya que revisar nuestra vida. Lo voy a volver a decir, yujú. Cada vez que caemos en cuadro de insensibilidad espiritual, se hace necesario revisar nuestras vidas. Porque de día y noche, tu mano pesaba sobre mí y mi fuerza se evaporó como el calor del verano. Se difuminó. Cuando usted echa agüita ahí en el pavimento con 33 grados de calor, se evapora, ¿no? Y se va. Y perdemos el vigor. Entonces, lo primero que vamos a establecer es que existe un peligro en no confesar. Y la confesión es un pilar del caminar discipular. Hablamos la semana pasada la importancia de rendirnos cuentas unos a otros. Y esto tiene directa relación con la necesidad de confesarnos. Porque confesamos para que Dios nos perdone, pero confesamos unos a otros para ser sanados. ¿Por qué tengo que hablar con mi hermano para rendir cuenta y confesarle mis pecados? Porque necesito sanidad. Es decir, necesito guardar mi salud de carácter espiritual permanentemente. Lo segundo, la confesión muchas veces nace de la confrontación. Vamos al versículo 5, la parte A del Salmo 32, que dice así: pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Paréntesis. ¿Nació necesariamente del corazón de David el confesar? No. Fue confrontado. Y aquí quiero hablar de algo que muchas veces no consideramos, que son los procesos de disciplina de parte de Dios. No estoy hablando de la disciplina eclesiástica. Estoy hablando de los procesos de disciplina de parte de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es nuestro Padre? Quiero que levanten la mano. ¿Cuántos tienen certeza del amor paternal de Dios? Absolutamente. Pero yo lo he dicho otras veces, Dios como Padre no es paternalista. No es que toda la vida va a estar haciéndonos añuñu, qué rico, mi hijo, que canta bonito, levanta las manitos, me sirve, qué rico. No. Dios como Padre está interesado en sacar todo el potencial que Él ha puesto en nuestra vida. Y para eso va a intervenir constantemente llamando nuestra atención. Para que conocieron al pastor Eugenio, que era muy amoroso, él tenía un gesto cuando nos quería retar, ¿no? Nos agarraba de la oreja. A mí me agarró varias veces la oreja. No sé, pastor, si usted lo agarró de la oreja, pero... Él se acercaba a ti muy amorosamente y te agarraba de la oreja, ¿sí o no? De repente la apretaba más fuerte, pero esa es otra historia. Dios salió al encuentro de David no para condenarlo, no para solamente denunciar su pecado, sino que su intervención y su confrontación, por tanto su disciplina, es una expresión de su amor compasivo. Hebreo dice lo siguiente, que si nosotros no fuésemos disciplinados por el Padre, no somos hijos. Asumir la paternidad de Dios implica también este reverso. Porque nos gusta hablar que Dios es nuestro Padre, nos cuida, nos abraza, nos protege, nos hace achuchú. Pero cuando Dios comienza a intervenir como Padre, nos confronta, nos disciplina, comienza a trabajar en nuestros corazones. Dios quebró el silencio de David con una intervención fuerte,
pero amorosa. Envió al profeta Natán para confrontar a David. Y solo entonces, esta palabra que está acá, en la parte inicial del versículo 5, se concretó como una realidad. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Yo estoy seguro, como en muchas veces en mi propia vida, Dios muchas veces interviene. No para condenarte, con un amor disciplinario, para sacar aquellas cosas que te estorban y que frustran su propósito. La intervención de Dios. ¿Podemos identificar en nuestra vida espacios de disciplina de parte de Dios para cada uno de nosotros? También, esa disciplina divina, lo que ocurre con nuestra vida es que desarma nuestro orgullo, ese orgullo personal. David se encontraba en una situación particular, sentado en una azotea o dando vuelta en una azotea, sintiéndose el rey. Me acordé del Titanic, ¿no? Cuando Leonardo DiCaprio se sube ahí a la orilla del Titanic y dice, yo soy el rey del mundo, ¿no? Y a veces nos sentimos los más victoriosos. Pero viene bien traer a la memoria las palabras del apóstol Pablo. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando mires a uno de que falló, considérate a ti mismo. Aterricémonos, queridos, queridas. Estamos sujetos todavía a espacios vulnerables, como decía anteriormente. Tenemos que cuidarnos. El orgullo nos hace creer una imagen que es ficticia, que nada ni nadie nos va a hacer tropezar, pero el que está firme, mira que no caiga. Es decir, estar con las antenas encendidas. La referencia es muy antigua para los más jóvenes. Las antenitas de vinil del Chapulín Colorado. No contaban con mi astucia, efectivamente. Estar atento. Me acuerdo de una palabra que no tan antigua, apercibidos. Estar atento a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. La disciplina divina desarma el orgullo personal y derriba nuestras defensas en las cuales ha sido construida nuestra vida. Por eso que David dice, te confesé mi pecado y no te oculté maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de tu pecado, que es lo que vamos a ver en el próximo punto. Cuando quebramos nuestro orgullo, entendemos que la intervención de Dios disciplinaria en nuestra vida es una expresión de su amor. Y entonces ocurre un espacio de rendición, porque no podemos afrontar estas áreas sin la asistencia de Dios. Si tú piensas que por ti mismo puedes vencer, estás absolutamente equivocada y equivocado. Necesitamos sí o sí de la gracia del Señor. Y lo tercero, que la transparencia va a ser el punto de quiebre absoluto. Porque la gran virtud de David no fue el hecho de que él comenzara a excusarse. No, que en realidad Betsabé salió ahí, yo miré la oportunidad, no sé por qué me quedé acá en la casa, tomando café real, en la azotea real y paseándome como un rey. Él no maquilló su condición, sus acciones. Él se hizo vulnerable y esa es la gran ventaja por la cual David es un hombre conforme al corazón de Dios. Porque él se hizo una persona que en su vulnerabilidad hizo que Dios pudiese actuar por medio de su gracia. Y aquí está el gran regalo. Porque lo vulnerable de nuestra vida es nuestra fortaleza. La vulnerabilidad, que para otros significa debilidad, son los espacios de seguridad y fortaleza donde nosotros podemos anclar nuestro caminar como discípulos en la vida. Lo tercero, porque tenemos que ir a almorzar.
que nos inviten a almorzar. Hay pizza, ¿eh? Hay pizza, ¿cierto? Ya dijimos, hay un peligro en no confesar, que la confesión nace de la confrontación. Y tercero, que la restauración es expresión de gracia que se da en el marco de la confesión. Volvamos a los versos iniciales del Salmo 32, 1 y 2. Dice así: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso a quien el Señor no toma en cuenta su maldad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Saltamos a la parte final del versículo 5, hablando de su propia experiencia. Y tú perdonaste, después que confesé, la maldad de mi pecado. Interesante esa frase, ¿no? La maldad de mi pecado. Lo que sucede cuando confesamos es que la gracia de Dios se manifiesta, ¿no? Porque aquí viene la buena noticia, ¿no? La buena noticia es que Dios siempre nos da nuevas oportunidades, ¿no? Y si bien David la embarró, por lo menos enumeramos, ¿cuántos? 6 o 7 pecados. Dios le dio una nueva oportunidad. Aunque el justo cayere 7 veces, Jehová lo levantará. Yo no sé si se tiene relación con los 7 pecados de David, por lo menos que pude encontrar en el texto. 7 veces. Número simbólico de perfección, ¿no? La gracia de Dios es un regalo inagotable para nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos permite perdón automático. Es decir, cada vez que confesamos, inmediatamente, quiero decirlo nuevamente, inmediatamente Dios nos perdona. Primera de Juan dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, no tú, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión abre camino a la restauración, abre camino a la renovación de tu vida. Y eso es de carácter automático. Es verdad, muchas veces tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Eso es otra historia. Pero Dios dijo y prometió que cada vez que nosotros confesáramos, Él nos va a perdonar. Siempre. Sí, siempre. Aunque tú te imagines o vivas o pienses que tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de actuar son absolutamente irreprochables y que recibirías el rechazo de parte de Dios. Pero Él prometió que si confesamos nuestros pecados, confesar, verbalizar, hablar, tirar para afuera, según la traducción del chilensis, el parafraseo, no sé cómo decirlo, ¿no? Según el chileno, no sé cómo decirlo. Si sacas para afuera eso, Él ha prometido, porque Él es fiel y justo, de limpiarnos de todo pecado, de raer esa maldad de nuestro corazón. Por eso que el salmista dice: dichoso, dichoso. Mire la parte inicial del versículo 1. Dichoso, feliz, bienaventurado, dichoso aquel a quien se le perdona sus transgresiones. Te vas con una mochila de menos en la espalda, ¿no? Que te permite caminar en paz. Te sientes libre, ¿no? Comienzas a mirar la vida de otra manera. Y en ese contexto la restauración quita la culpa
y quita la vergüenza y devuelve la alegría, el gozo de la salvación. Saberte que no es por ti. A veces nos sentimos tan buenos, pero tan buenos que en realidad nos miramos a nosotros mismos. En verdad Dios escogió bien, ¿o no? No tomo, no fumo, no soy bueno para el carrete, le soy fiel a mi esposa, pero en mi vida hay orgullo, hay temor, autoconmiseración, hay mentira, hay rencor. No, pero yo soy un ciudadano de buen vivir, ¿no? Tengo una moral intachable. Pero tu corazón se carcome por dentro porque hay cosas no resueltas. Tal vez tú viviste una falta en tu moral y piensas que tu relación no puede ser quebrantada y que no hay perdón para tu vida. Pero hay una sencilla palabra que se conjuga como un verbo: confesar. Y entonces, toda la posibilidad del cielo, la gracia que emanó desde la cruz del Calvario, la gracia que se abrió a través de la sangre y del cuerpo maltratado de Jesús, viene sobre cada uno de aquellos que están dispuestos a ser vulnerables delante de Dios. ¿Y sabe qué ocurre? Eres sana y eres sano. No para ti, sino para que puedas cumplir la misión de Dios. Ponte de pie y comienza a darle gracias. Dale gracias. Dale gracias. Dale gracias. Yo no sé si alguien quiere levantar sus manos al cielo y comenzar a darle gracias a Dios por esas nuevas oportunidades que Él nos regala. Gracias. No lo merecíamos. Ninguno de nosotros, ni que se sienta moralmente en su azotea palaciega, merecía la gracia de Dios, pero nos alcanzó. Ahora hicimos una oración al principio de este mensaje. ¿Qué fue lo que Dios te mostró? Porque estoy seguro que mientras estabas orando, si hiciste esta oración en serio, algo pasó en tu ser interior. Vinieron hábitos, pensamientos, vinieron situaciones que hoy el Señor trajo a tu memoria para ser confesadas. Y si tú aplicas este principio hoy en tu vida, hoy vas a salir de esa puerta sano, libre, sin mochila. Tómate un tiempo para seguir orando al Señor. Dile: Señor, me presento delante de ti. Expongo mi vida, mis motivaciones. Y vamos a hacer un ejercicio especial. Te vas a acercar a alguien y vas a confesar lo que Dios puso en tu corazón. No es obligatorio, porque la gracia de Dios no se establece por fuerza. Pero si tú te sentiste en tu ser interior y el Espíritu Santo te amonestó en algo, hoy es el espacio para poder orar. Si es así, vente para acá adelante por un instante. Si tú dices: yo quiero confesar esto delante del Señor para ser libre, este es el espacio para hacerlo. Y no estamos acá parados en la plataforma de juzgarte, sino de decirte: estamos en la misma. Todos somos David. Si es así y tomas un paso de valentía en tu vida, te invito a que puedas pasar acá adelante para orar juntos. ¿Habrá alguien más?
yo sé que ahora hay una lucha interna, porque significa renunciar a una condición de apariencias. Pero el hecho de que tú salgas de ese espacio significa vencer. Si este es el tiempo donde Dios te está llamando, ven y establece este principio en tu vida. ¿Alguien más? Tengo una impresión interna. Creo que son muchos los que quieren salir adelante. Nunca yo soy insistente con los llamados, pero quiero darte la oportunidad de parte del Señor de experimentar sanidad. Si Dios te ha mostrado algo, este es el momento. Sigue, Espíritu Santo, trabajando en cada corazón. Vamos, Señor, toca nuestras vidas. Señor, como dice el salmista, Señor, líbranos de aquellos pecados que nos son ocultos. Contra ti hemos pecado, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quiero invitarte mientras cantamos, nos ayuden a orar, por favor. Y si tú necesitas oración, este es el tiempo para poder hacerlo. Cantemos al Señor.